Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Compartiendo juntos la palabra de Dios con el pastor José Reyes. Alabamos el nombre de nuestro Dios nuevamente, deseándoles que las más ricas bendiciones del cielo sean derramadas sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, que han tenido el gusto, el placer de sintonizar nuestro canal Adventistas Georgia Norte. Que Dios les bendiga nuevamente y que puedan gozar de un sábado feliz. Bien, como de costumbre, pues te invito para que incline tu rostro para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial para dar continuación a la programación del día de hoy. Oremos. Gracias, Padre bueno, por permitirnos nuevamente entrar a los hogares de nuestros queridos amigos y hermanos con una nueva programación en el día de hoy. Te suplicamos que tu Santo Espíritu se manifieste poderosamente en las vidas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, y como de costumbre, pues alabemos el nombre de nuestro bondadoso Dios. Sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré.
eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Digno Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Saluden al nuevo virrey, alaben al nuevo gobernador, ríndanle homenaje a Safnat Panea, segundo después de Faraón. José tenía 30 años cuando interpretó los sueños del faraón y fue elevado al cargo de gobernador. ¿Recuerdan los honores que le hizo el faraón a José? Se quitó su anillo y lo puso en su mano. Lo hizo vestir de lino finísimo y le puso un collar de oro. También le asignó un nombre egipcio, Safnat Panea, que significa mantenedor de vida, y hasta le dio una esposa llamada Asenat. Después de 13 años de angustia, ahora Dios no solo empezó a cumplir sus sueños, sino que escribió en él una de las historias más fascinantes de la Biblia. Miremos todo lo que nos enseña esta historia poniendo en nuestro buscador José, príncipe de Egipto. En los 7 años de abundancia, José recogió trigo como si fuera arena del mar y almacenó alimento en las ciudades. También le fue que los nombres de sus 2 hijos nacidos durante esos 7 años de abundancia reflejan su prosperidad. Manasés, que significa el que hace olvidar todo el sufrimiento, y Efraín, cuyo significado es doble fructificación. Luego llegaron los 7 años de hambre como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el Génesis. Lección 12. José, príncipe de Egipto. El hambre también llegó a Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, su padre, mandó a sus 10 hermanos mayores, los mismos que lo habían vendido a los ismaelitas, a buscar comida en Egipto, y allí sucedió uno de los reencuentros más dramáticos y aleccionadores de la Biblia. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué le enseñó Dios a José después de haberlo engrandecido? En primer lugar, que Dios es fiel a su palabra. Como José mismo era quien le vendía el trigo a todos, al llegar sus hermanos sin saber de quién se trataba, se inclinaron ante él con rostro en tierra. Se cumplió el sueño de los manojos que se inclinaban. Dios cumplió su promesa. ¿Qué hubieras hecho tú si, teniendo todo el poder para vengarte, tuvieras frente a ti a las 10 personas que te atacaron y te vendieron como esclavo? Esa es una buena pregunta. El asunto es que José reconoció a sus hermanos e hizo como que no los conocía. ¿De dónde habéis venido? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José se acordó de sus sueños y, acusándolos de ser espías, los puso en la cárcel por 3 días. ¿Qué pasaba por sus mentes? Todo su pasado. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Lo notan? 20 años atrás se burlaron de José por sus sueños y creyeron haber destruido su vida.
Pero Dios siempre cumple sus promesas y en su tiempo perfecto exaltó a José sobre sus hermanos. No importa cuán fuerte y duradera sea la prueba que estés atravesando, hoy puedes decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En segundo lugar, que Dios transforma. ¿Quién era el único hermano varón de José que no había ido a Egipto? Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? Su único hermano de madre y el menor de todos. Correcto. Las entrevistas de José con sus hermanos muestran 3 preocupaciones. Quería saber cómo estaba su papá, quería saber cómo estaba Benjamín y quería saber si sus hermanos seguían siendo unos malvados. Entonces José diseñó una estrategia para resolver sus dudas. Uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor. Así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Simeón se quedó preso en Egipto y, como era de esperarse, Jacob no dejó ir a Benjamín por temor a perderlo. Pero el hambre era grande en Canaán y la supervivencia de los hijos de Israel estaba en riesgo. Así que Judá le aseguró a su padre que él respondería por Benjamín y Jacob accedió. En contra de todo pronóstico, José los recibió con un banquete y aunque a Benjamín se le servía 5 veces más, sus hermanos no mostraban envidia. Al despedirlos, José manda poner su copa en el saco de Benjamín, acusan al joven de robo y cuando estaban a punto de dejarlo como esclavo en Egipto, Judá se ofreció a tomar su lugar. Sí, el mismo que propuso vender a José como esclavo, ahora se estaba ofreciendo como esclavo en lugar de Benjamín. Definitivamente, Dios transforma. Los que antes fueron indolentes con José, ahora se unen en un mismo dolor. Temen por Benjamín y la reacción de su padre. El tátara y varias veces tatarabuelo de Jesús ahora está simbolizando el sacrificio sustitutivo que el Mesías haría en la cruz por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, que Dios nos ayuda a perdonar. En ese mismo momento, cuando Judá habló sobre el mal que caería sobre Abí, término hebreo que traduce mi padre, José lloró a gritos y se dio a conocer a sus hermanos. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Ellos no lo podían creer, así que José se ve obligado a repetir. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces creyeron. No hubo venganza, no hubo reproches, hubo perdón. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. La expresión se dio a conocer se utiliza a menudo para referirse a la autorrevelación de Dios. Esto sugiere que Dios mismo se reveló aquí. No solo demostró una vez más que tiene el control de nuestras vidas aún en las peores circunstancias, sino que perdona y nos da el poder de perdonar. José envió por su padre. El luto de Israel se convirtió en vida, sus lágrimas en gozo, su más grande tragedia en su más grande victoria. Podemos confiar en un Dios poderoso que convierte el mal en bien. Bien dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todas son todas, hasta las peores cosas, les ayudan a bien. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos el Génesis. Adquiere ya en tu librería Yatpa el libro En el Principio, una defensa firme de la doctrina de la creación. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados.
Probad y ved. Historia de hoy, 30 años. Soy Josineide Ferreira de Oliveira. Vivo en el interior de Sergipe, en la ciudad de Carira. Trabajo todo el día vendiendo ropa en la casa de los clientes. Soy adventista hace 14 años. Tengo mucha fe en Dios y oro todos los días por mi marido Dorival. Él es un hombre muy bueno, honesto y trabajador. Su único defecto es que todos los días, después de trabajar como albañil construyendo casas, él va a los bares a beber. Varias veces Dorival tuvo que ser traído de vuelta a casa debido a su estado de ebriedad. Josineide, lo traemos porque él no puede solo. Dorival, otra vez. Pero ya te lo he dicho, no bebas, siempre lo mismo. No aguanto más. Muchas veces pensé en separarme de mi marido, pero siempre volvía atrás en mi decisión y ponía mi vida y la suya en las manos de Dios. Y entonces, ¿cómo va el trabajo? Bien. ¿Te das cuenta de tu estado, Dorival? Sí. Dorival, he orado todas las noches por ti. Yo quiero ayudarte. Tienes que aceptar a Jesús. Yo oro por ti. Jamás dejaré de orar por ti. Durante 30 años oré por Dorival, pero él no paró de beber. En aquella época, yo había empezado la jornada de oración de 40 madrugadas y tenía 3 pedidos, incluyendo la liberación de Dorival. Al final de aquella jornada, nuestra iglesia estaba realizando una fiesta bautismal y entonces pude testificar. Hermana, durante estas 40 madrugadas usted ha hecho 3 pedidos a Dios y los 3 fueron respondidos. Que su hijo encontrara un trabajo, que su amiga fuera bautizada y ella recién fue bautizada ahora, y que su esposo por lo menos viniera a la iglesia. ¿Y dónde está su esposo? Él hoy día vino a la iglesia, pastor, pero parece que ahora tuvo que contestar el teléfono y salió de aquí. Por lo menos él vino a la iglesia y mi propósito es que escuche la palabra de Dios. ¿Sabe por qué él no está ahí sentado? Dios hizo mucho más de lo que estaba pidiendo. Mírelo, Dorival. Y para que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, para que puedas estar entre los salvos, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 8 años, la historia de la hermana Neide y del hermano Dorival fue contada aquí en Probad y Ved. Desde entonces, el milagro de la conversión de Dorival se ha confirmado con el pasar de los años, y durante ese tiempo, esta familia se ha dedicado cada vez más a la iglesia. Y con la ayuda de Dorival, que es jefe de obras, se involucraron financieramente y ayudaron a construir una nueva iglesia en este lugar, en el barrio de Massaranduba. Actualmente, Dorival se ha estado dedicando a la renovación de la iglesia central de nuestro distrito. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí.
pero en todas circunstancias siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el trono de su amor. Gracias doy por mis temores y también mis alegrías. Gracias doy a Dios por mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Dios confío y por siempre en Dios yo confiaré. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el trono de su amor. A través del dolor yo aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través
Bien, ha llegado el momento de la segunda parte de la programación del día de hoy, el culto de adoración. Y para ello, pues, no sin antes quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invitamos para que lo hagas. Nuestro canal Adventistas Georgia Norte lo puedes encontrar de esta programación o todas las programaciones en YouTube y también en Facebook. Así que Dios te ayude y te invito para que lo compartas con tus queridos amigos, familiares, hermanos de la iglesia, para que así, together, juntos, podamos cumplir con la comisión evangélica de ir y predicar el evangelio a toda criatura, el mensaje de los tres ángeles. Ahora te invito para que incline tu rostro nuevamente para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias nuevamente te damos, buen Dios, por permitirnos compartir con nuestros queridos hermanos y amigos el mensaje eterno de tu palabra. Pedimos que tu presencia mediante tu Espíritu Santo se posesione de las vidas de cada uno de nosotros y abras nuestras mentes y nuestros corazones para que así la podamos atesorar y ellas puedan dar fruto para salvación. En los méritos sacrosantos de Jesús te lo suplicamos y damos gracias. Amén. Bien, pues te invito que si tienes Biblia a mano, pues me acompañe leyendo los siguientes textos. Efesios capítulo 2 y versículo 20 al 21. Hemos titulado nuestro mensaje en este día, nuestro árbol genealógico espiritual. Es importante que como cristianos sepamos de nuestras raíces, de dónde provenimos como iglesia, como seguidores de Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, así que nuestras doctrinas, nuestras creencias deben estar fundadas sobre las creencias de los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles y lo que predicaron los profetas. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh, qué lindo, lindos textos. De manera que el apóstol Pablo nos da a entender de que nuestra fe, nuestra creencia, como seguidores de Jesucristo, como cristianos convertidos, debe tener como fundamento las enseñanzas apostólicas y las enseñanzas del Antiguo Testamento, también de los profetas. Ahora, estas son nuestras raíces. Es importante saber de que no nos cataloguen como secta, hermano. Estamos cansados de que nos cataloguen como secta. No, nosotros tenemos un fundamento firme. Nosotros seguimos las enseñanzas apostólicas. Cabe preguntar cuáles fueron las enseñanzas de los profetas y posteriormente las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. La iglesia verdadera, la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia de Jesucristo debe basar sus enseñanzas, sus creencias sobre estos fundamentos. Y te invito en esta oportunidad para que me acompañe leyendo allí en la Biblia o en tu Biblia, en la carta de Judas, apóstol, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Qué enseñó Judas? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De manera, hermanos queridos, de una manera fehaciente, vemos que este gran profeta de Dios, Enoc, séptimo de la séptima generación de Adán, profetizó acerca de la segunda venida de Cristo. Nos habló de la esperanza bienaventurada de todos los cristianos, la segunda vuelta de nuestro amado Salvador Jesús. Y algo más que se añade, dice que el Señor es venido con santas decenas de millares de ángeles, de manera de que este profeta enseña o nos enseña a todos de que la segunda venida de Cristo pues será una forma majestuosa. No será nada secreto, como algunos los enseñan por ahí, de que ya Cristo está desde el año 1914 gobernando en espíritu. Otros creen en el rapto secreto, pero hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico porque este profeta nos habla de la manifestación en gloria y majestad en su segunda venida. Ahora, la creencia del juicio investigador, que viene allí en lo que lo predijo Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos queridos, una clara evidencia de que la iglesia verdadera, la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia cristiana en la cual tú y yo pertenecemos, debe creer en las predicciones de los profetas. Ellos dijeron de que iba a haber un juicio investigador antes de la venida de Cristo, como también lo especifica el libro de Eclesiastés. Dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14 por ahí. Hermano, y también Santiago habla del juicio, así también haced y así juzgad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará. También, segunda de los Corintios 5:10, también dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal celestial. De manera que la doctrina del juicio, y específicamente el juicio investigador, pues es bíblico. Lo predicaron los apóstoles y lo predijeron los profetas también. Ahora, ¿qué creían los apóstoles y qué predicaban? En el libro de Hechos, capítulo 10, se nos dice que el evangelio debía de ser proclamado, la misión evangélica. La gran comisión fue dada por Jesucristo un momento antes de ascender al cielo, delante de aquellos 500 personas que se habían congregado en una montaña allá en Galilea. Él le dio la promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero también juntamente con las promesas, Cristo le dio la gran comisión de id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda tribu, lengua, pueblo, como lo dice el mensaje del primer ángel, y entonces vendrá el fin. Pero ¿qué ocurre? Que había un muro de separación, había una muralla que debía de ser derribada, porque los judíos conversos pues creían de que la salvación era por ellos, para ellos nada más, los judíos, y se había estancado la proclamación. El evangelio tenía que predicarse a toda tribu, lengua y pueblo. Los gentiles debían de ser alcanzados y se hacía distinción de personas. Y entonces dice el capítulo 10 de Daniel, de Hechos, donde se narra cuando Pedro sube a la azotea, tenía un gran hambre,
y entonces recibe aquella visión, un lienzo que desciende del cielo con todos los animales cuadrúpedos, reptiles, y entonces una voz que decía: Pedro, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro observa aquellos animalitos y le dice: no, Señor, porque jamás a mi boca ha podido entrar nada común o inmundo. Y entonces dice que aquello se hizo 3 veces, el lienzo fue recogido y llevado al cielo, hasta que unos hombres tocaron a la puerta y preguntaron por si vivía allí Pedro, tal Pedro, Simón. Y efectivamente al otro día los hospedaron allí, al otro día salieron para Cesarea, y cuando llegaron allí el centurión romano lo había esperado con un grupo de personas, bastante gente dentro de la casa. Y entonces Pedro le comunicó lo siguiente en el versículo 27 y 28. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí podemos ver así que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Algunos predicadores en algunas iglesias enseñan de que esto se refiere de que Dios limpió todos los animalitos. Pero Cristo no vino al mundo a limpiar animales, hermanos queridos. Cristo vino a limpiar a los pecadores. Por lo tanto, esa visión se refería a que los gentiles debían de ser salvos también, y había que predicarle el evangelio. El muro de separación de entre judíos y gentiles debía de ser derribado, y para que el evangelio se corriera a otras nacionalidades. Algunos creen que esa experiencia se refería a eliminar por completo Levítico 11. No fue así. La ley de lo limpio y lo inmundo. Pero no es así. Pedro exclama diciendo: jamás en mi boca ha entrado nada común o inmundo. Por lo tanto, de manera que deducimos de que Cristo nunca abolió la ley de lo limpio y lo inmundo, hermanos queridos. Y era una clara alusión de que los apóstoles predicaron acerca de la dieta verdadera. La ley de lo limpio y lo inmundo, según el capítulo 11 de Levítico, está en vigencia, y que era una clara alusión de que la iglesia verdadera, la iglesia de los últimos tiempos, predicaría la reforma pro salud, una dieta edénica, y volver otra vez al Edén, donde Dios dijo: de toda planta que da semilla, de todo árbol donde hay fruto, se os da para comer. De manera que la alimentación correcta sería la alimentación a base de legumbres, de vegetales, de semillas, etcétera, hermano. Y que en los últimos tiempos debemos nosotros de abandonar la dieta a base de carne. Ahora, la iglesia verdadera es aquella que practica la temperancia. El apóstol Pablo nos dice que en los postreros días, segunda a Timoteo 3, 1 al 5, dice que vendrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, desleales, calumniadores, intemperantes. Y ahí está la palabra. Habrían personas, una crisis dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque es una crisis religiosa. Esto en el mundo existe a montones, pero eso se estaba refiriendo a los creyentes. En los últimos tiempos habían personas que practicarían la intemperancia. ¿Y qué cosa es la intemperancia? La intemperancia la temperancia, vamos a describir la palabra temperancia, es abstenernos de todo lo malo, y lo bueno, usarlo con moderación. Por lo tanto, el cristiano debe ser una persona temperante, donde practique los buenos hábitos alimentarios, volver a la dieta del Edén, que es a base de frutas, vegetales, cereales, etcétera, porque a medida que nos vayamos acercando al tiempo del fin, pues imagínense,
cómo Dios va a llevarnos al cielo si no estamos acostumbrados a una dieta completamente ineficiente. Edificado sobre el fundamento. Interesante esta porción del texto de que la iglesia o los cristianos, la verdadera iglesia de Dios en estos tiempos, debe estar edificada sobre el fundamento apostólico, el fundamento de lo que enseñaron los profetas. Por eso que primera a Timoteo capítulo 6 y versículo 16 se nos dice que el único que tiene, ¿qué cosa? Que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra por sempiterno. Amén, gloria al imperio sempiterno. Amén, gloria a Dios, hermanos queridos. El único que tiene inmortalidad. Ahí lo dice claramente, el ser humano no es inmortal. El ser humano, producto del pecado, tenemos que morir, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, que lo puso en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, le señaló allí dos árboles, el árbol de la vida, que para perpetuar la vida, pero también había un arbolito allí en el cerca del Edén, del centro del huerto, el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, y le dijo: el día que ustedes coman de ese árbol, de la fruta de ese árbol, van a morir. Y ellos desobedecieron la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El profeta Ezequiel declara, diciendo en Ezequiel capítulo 18 y versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. De manera que esto nos remonta a Génesis capítulo 2 versículo 7, donde aparece la ecuación cuando Dios forma al hombre. Dice que formó a Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y entonces llegó a ser el hombre un alma viviente. Esa es la ecuación, y la muerte es todo lo contrario. Es decir, que está el polvo, los elementos que tiene la tierra, luego viene el soplo o el espíritu, el neuma, y entonces es igual a la ecuación química, a alma. Un alma no es otra cosa que la combinación de la materia con el soplo, que se llama también espíritu de vida. Eso es un alma. Un alma es la unión. Y cuando la persona muere, pues el polvo vuelve a la tierra como era, y como dice en Eclesiastés 12:7, y el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo recoge. Dios recoge el soplo de vida. No quiere decir que se queda vagando, como algunos enseñan, en el estado de nirvana, ni que asciende al cielo, ni que está allá en el trono de Dios, o que está en el purgatorio, o que está en el infierno, o es que ha sido un invento del estercolero romano, como decía Martín Lutero. No, hermano querido, la persona muere y el espíritu, el soplo de vida, Dios lo recoge, y ahí está sujeto a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y Dios le va a devolver el soplo de vida, y ahí entonces se volverá a ser un alma viviente, y entonces seremos transformados para ascender al cielo, y estaremos 1000 años con el Señor, y luego descenderemos para tomar posesión de esta tierra, porque después del milenario, porque esta tierra fue creada para ser habitada. El tema de la inmortalidad del alma fue introducido por el mismo diablo en el Edén, cuando le dijo a la mujer: no moriréis, sino que bien sabe Dios que el día que ustedes coman de esta fruta, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hermano, ahí se introdujo el espiritismo, ahí se introdujo la doctrina de la inmortalidad, donde millones de cristianos hoy siguen esta doctrina,
Pero esto no es una doctrina cristiana, esto es una doctrina completamente pagana, viene del paganismo. A los faraones, en las momias faraónicas se enterraban allá en Egipto, había un lugar allí dentro de las pirámides y se enterraban allí todas sus joyas, armamentos, comida, porque ellos pensaban de que el alma iba a volver otra vez al cuerpo, y entonces para encontraran allí suficiente comida para comer. Ve, así que eran doctrinas paganas, pero nunca la inmortalidad del alma ha sido una creencia cristiana. Eso es una falsa creencia. Por lo tanto, la iglesia verdadera es aquella iglesia que no cree en la inmortalidad del alma. Cree que el alma es mortal. Ahora bien, la creencia de que el alma es, o el espíritu, soplo de vida, es inmortal, que no muere, es una doctrina pagana y fue creada por el mismo diablo. Así que la iglesia verdadera es una iglesia que rechaza el tema de la inmortalidad. Por lo tanto, la iglesia verdadera de aquellos que no cree en la inmortalidad del alma, como le hemos venido repitiendo. Ahora, otra de las doctrinas apostólicas que enseña la Biblia es la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. La observancia del día de reposo o el sábado. Es lo mismo. Isaías capítulo 58, 13 y 14. ¿Qué nos dice? Dice así el profeta Isaías: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El único día que Dios le llama mi día santo es el séptimo día, el sábado. Y si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos queridos, de manera que Dios tiene un día que lo ha santificado, según Génesis capítulo 2 y versículo del 1 al 3. Cuando Dios creó allí las cosas en este mundo, terminó en el séptimo día y creó la semana de la creación, y el último día Dios lo separó. Por eso que él se llama día santo. Y dice en Génesis 2, 1 al 3, que terminó Jehová su obra de la creación y bendijo Dios el día séptimo, lo reposó y lo santificó. Tres cosas aparecen ahí dirigiéndose al séptimo día de la semana. Dios lo apartó y se lo dio al hombre como un día de reposo, que finalmente ha sido constituido como un día de adoración, porque los judíos guardaron el sábado 7 days durante 1500 años. Y lo continúan guardando los judíos ortodoxos. Por lo tanto, no ha habido variación ninguna en la semana. Ahora, hermanos queridos, en el Nuevo Testamento, en Lucas 23, 54 al 56, la Biblia nos enseña de que las santas y piadosas mujeres, dice que vueltas, después que Cristo fue crucificado, lo llevaron allí, lo enterraron, y ellos vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. Dice que vueltas aparejaron drogas aromáticas, ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Eso es una clara evidencia de que Jesús, el autor de la ley, nunca, never, cambió la santidad del sábado para el domingo, sino que ellos continuaron con la creencia de la observancia de la santa y divina ley, y entre ellos el sábado como día especial de reposo y de adoración. Cristo nunca habló de cambiar la ley el sábado para el domingo. Más bien dijo en Marcos 2, 27 y 28 que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, por lo tanto, la iglesia verdadera de Dios es aquella que guarda el cuarto mandamiento de la ley y observa el sábado como día de reposo. El don profético
Juan, el discípulo amado, enseñó de que la iglesia verdadera, la iglesia de los últimos días, estaría dotada del don profético. ¿Dónde encontramos esto? En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchos cristianos creemos hoy en día, en pleno siglo XXI, que la iglesia verdadera estaría dotada de este don profético. Y nosotros, como Seventh Day Adventist, creemos de que el Espíritu de Dios se manifestó en la señora Elena Harmon de White. Ella tuvo más de 2000 visiones y sueños. Dios se reveló a ella, ha escrito más de 100.000 páginas, y nosotros creemos de que esas 100.000 páginas son inspiradas por Dios y constituye el espíritu de la profecía. De manera que la iglesia verdadera estaría dotada del don profético. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen verdad y la fe de Jesús. Por lo tanto, la iglesia verdadera sería la iglesia que guarda los 10 mandamientos, no 1, ni 2, ni 3, ni 9, ni 7, son los 10 mandamientos del decálogo divino, que incluyen el 4º mandamiento de la ley de Dios, el sábado como el verdadero día de reposo. Dios no cambió la ley. Ya hablamos en la semana pasada acerca de los 2 pactos. Dios cambió la ley de lugar. Ahora, siendo la principal piedra del ángulo, hermano, Jesucristo. La iglesia verdadera es la que exalta a Jesucristo. La iglesia verdadera es la que predica a Jesucristo y a este crucificado. Hay una cita de Elena Harmon que nos dice: si cada atalaya de los muros de Sión hubiese dado sonido certero a la trompeta, tiempo ha, el evangelio se hubiera proclamado en todo el mundo y ya Cristo hubiera venido a buscar a su pueblo, pero que lamentablemente nos hemos atrasado en años. Hermanos queridos, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. La iglesia verdadera es aquella que tiene a Jesucristo como centro de su mensaje, que predica el evangelio eterno que viene en el capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis. El primer ángel dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos queridos, creemos que es una clara alusión a la observancia del sábado en este tiempo en el año 1844, cuando surgió el darwinismo también, que predicaba el tema de la evolución. Pues el sábado es un monumento que nos recuerda de que Jesucristo es el creador sobre todas las cosas. Además de eso, terminaría el periodo más largo profético de la historia en los 2300 días, hermanos, el evangelio eterno. ¿Es que existe acaso otro evangelio? No, es el mismo. Son las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje de la justificación por la fe. Solo Cristo salva. Cristo y este crucificado fue el mensaje que se propuso predicar
el apóstol San Pablo. Concluimos nuestro árbol genealógico. Está bien fundado en las enseñanzas de la Biblia, de la enseñanza que enseñan los apóstoles, hermanos, las enseñanzas de los profetas, sola escritura. Hermanos queridos, ya hemos repasado algunos de los temas que los apóstoles y profetas predicaron en la antigüedad. De manera que si tú andas buscando la iglesia verdadera, esa es la iglesia que enseña de que no existe la inmortalidad del alma, que el sábado es el verdadero día de reposo, que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador, ¿verdad? Y que Cristo, la segunda venida de Cristo, ha de gloria y majestad, no como un rapto secreto, sino que va a ser una manifestación gloriosa, como dice el apóstol Pablo en Tito 2:11 al 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Y recuerda, querido hermano, Maranata, el Señor viene y viene pronto. Te invito ahora para que una tus voces en este bello himno. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia tapiada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria.
Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias porque nos has permitido entrar a los hogares de nuestros queridos hermanos, compartiendo juntos el mensaje eterno de tu palabra, el mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos para ponerlo en alto y para que el mundo entero pueda conocer de Jesucristo. Y gracias por guiarnos a la iglesia verdadera, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. Quédate con nosotros en este día y siempre. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús, al cual sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.